A mí me llama la atención el versículo 22, sobre todo la parte final. Porque Jacob está diciendo, José es una rama fructífera que se extiende y dice sobre el muro. Me gusta esto porque aparte de que dice que es una rama fructífera y que está bebiendo de la fuente, dice que sus vástagos, o sea, lo que sale de las ramas, se va a extender sobre el muro. Ahora yo quiero que usted vea y me siga cuidadosamente acá. Porque decía en la mañana que estoy convencido que un pequeño acto de fe y valentía es lo que separa, es la diferencia, es el abismo que hay allí entre nuestra realidad y un mejor mañana. Lo repito, un pequeño acto de fe y valentía es toda la diferencia que hay entre un mejor mañana y una realidad existencial. Entonces requiere que si nosotros queremos ver mejores cosas, tenemos que tener fe. Requiere que si nosotros queremos un mejor mañana, tenemos que ser valientes. Requiere que si nosotros queremos ver mejores hijos, hay que hacer algo diferente a lo que hemos estado haciendo. José recibe una palabra de su padre. Yo pienso que este anciano de nombre Jacob, él no quería morir sin antes dejarle saber a cada uno de sus hijos lo que él estaba viendo, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su trayectoria. Y en José había visto algo particular. En José había visto que lo habían aborrecido. En José había visto que lo habían traicionado. En José había visto que lo habían apartado del grupo de sus hermanos. Pero también había visto que José nada de eso lo había detenido. Por eso le dice, los muros se te extenderán, las barreras se extenderán, habrán oposiciones que en la vida aparecerán, pero yo quiero que sepas algo, José. Si tú pudiste, tu descendencia también podrá. Por eso le dice, tus vástagos se van a lanzar sobre el muro. Es que hay problemas, hay murallas que se van a mover cuando digamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay problemas que van a estar allí, y los que no se muevan vamos a tener la capacidad de sobrepasarlo, porque el poder de Dios está en nosotros. Por eso, Padre querido, el mensaje de esta noche para todos los que estamos acá es: ¿qué estás viendo tú en tus hijos? ¿Qué está viendo usted en sus hijos? Ese muchacho de mal comportamiento, ese muchacho de mal genio, ese muchacho que lo sabe todo y no quiere que le corrijan en nada, ese muchacho que muchas veces se incomoda y que muchas veces nos hace decir palabras de las cuales después nos arrepentimos. ¿Qué está viendo usted en ese muchacho o en esa muchacha? Por eso el mensaje de esta noche es: ¿qué estás viendo en tus hijos? Cuando nosotros le preguntamos a James Dobson sobre su ministerio, sobre su legado y todo lo que Dios le ha permitido alcanzar y ser conocido mundialmente, él contestó y dijo: todo se lo debo a mi bisabuelo. Nadie conoce el nombre del bisabuelo de James Dobson, pero ¿cuántos han escuchado el programa Enfoque? ¿Cuántos han escuchado o leído, mejor dicho, un libro de James Dobson? Si usted no ha leído un libro de James Dobson, yo le sugiero encarecidamente que los lea. Es uno de los mejores escritores en la nación sobre la familia. Si usted tiene problemas familiares y usted quiere saber cómo educar a sus hijos de una mejor manera, de acuerdo a los valores cristianos y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, de acuerdo a esos principios que nos llevarán a trascender como familia, es necesario educarnos, es necesario prepararnos. La buena intención nunca será suficiente. El que yo crea que no tengo tiempo, eso no me justifica a mí de no hacer algo mejor por mis hijos. Porque si yo quiero una mejor familia, si yo quiero una mejor descendencia, tengo que estar dispuesto a sacrificar cosas que quizás me pueden doler, pero yo sé que el futuro de mi familia, el futuro de mis hijos puede valer más que cualquier valor monetario. Mi esposa es maestra de profesión. Cuando nuestra hija nació, ella dejó de trabajar. Un día mi papá se acercó y me dijo: hijo, ¿y tu esposa no va a regresar a trabajar? Yo le digo: no creo, papá. Pero me dice: yo creo que el cheque que ella saca o sacaba te pudiese ayudar mucho. Le digo: sí, tiene toda la razón.
su salario oscilaba o superaba, mejor dicho, los $50,000 al año. Y le digo, y yo creo que no viene nada de mal. Y me dice, entonces, ¿por qué no dan a la niña a cuidar? Y le digo, ¿quieres saber por qué? Porque el futuro de mi hija vale más que cualquier símbolo de dólar. Porque el futuro de mis hijos vale más que cualquier figura de dólar allí. ¿Cómo así? Es que yo he creído que en los primeros años de formación del ser humano es crucial para su desarrollo. Y qué triste que hay personas que se ven en la necesidad o obligación de tener que dar a cuidar a sus hijos porque no tienen otra opción. Esto es triste, por eso lo digo, es triste. Porque estos niños nunca estuvieron casi con papá. Estos niños casi no estuvieron con mamá. Hace unos meses atrás estuve en la ciudad de Nueva Orleans y después de que terminamos la administración, hablaba con unas personas allí y veía a una niña que me figuró mucho la edad de mi hija y esta persona me decía, yo trabajo en un daycare, y me dice, y no sabe cuánto me duele lo que yo hago, pero a la vez me gusta. Porque a mí lo que me sorprendió es con la facilidad que agarró a aquella niña casi con una mano y usted sabe, es una práctica impresionantísima. Y si yo le pregunto, ¿cómo así? Explíqueme. Dice que le duele lo que hace, pero a la vez le gusta. Es que me dice, me gusta tratar a los niños, pero me duele, me dice que a los niños que cuidamos en el daycare donde yo trabajo, no me dejan cargarlos. No me dejan dedicarles ese tiempo. Es cuestión de cambiarlos y ponerlos en la cuna. Es cuestión de darles de comer y dejarlos allí en la cuna. Casi se tratan como objetos, me dice. Hay una disciplina sobre lo que hay que hacer. No se les da atención. Y los papás vienen y los levantan en la tarde, los llevan a su casa, les dan de comer, los bañan y los duermen. Y el siguiente día lo mismo. Por eso hemos crecido una generación con falta de afecto y valores familiares. Yo recuerdo cuando el doctor nos dice sobre la terapia de skin to skin, o sea, piel to piel. Cuando nuestra bebé nació, si lo queríamos hacer, y nos explican de qué se trata. Y claro, y como yo fui el primero que tuvo el contacto con ella después de que ella nace, y después de que pasa el procedimiento, que la limpian y nos llevan a otro salón, y ya me dicen, o sea, sobre el procedimiento de la terapia de piel to piel. Entonces yo recuerdo que me dice, y yo le digo, ¿qué hay que hacer? Me dice, tiene que quitarse la camisa. Pues lo que sea, le digo, lo que sea. Entonces la terapia consiste en que el bebé recién nacido pueda tener contacto directo con la piel de papá o con la piel de mamá. Son esos bonds, son esos vínculos inquebrantables que se volverán el resto de la vida cuando desde que nacen nuestros hijos tienen un acercamiento. Y las primeras palabras que mi hija Rebeca Abigail escuchó cuando ella nació y me permitieron acercarme a ella fue: Rebeca Abigail, quiero que sepas que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tú naciste con un propósito y estamos aquí listos para ayudarte a cumplir, porque eres herencia de Jehová. Cuando nuestros hijos desde que nacen saben de que ellos tienen un propósito, y nosotros trabajamos en fortalecer ese vínculo familiar y ese acercamiento al propósito, vea, nosotros vamos a contribuir para que la sociedad en la cual vivimos, aun cuando hoy por hoy las estadísticas digan todo lo contrario, aun cuando hoy por hoy las estadísticas presenten números y cosas lamentables, yo sé de que en la medida que la iglesia asume el reto y la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y hablar y profetizar sobre el futuro de nuestros hijos, tendremos una generación diferente, tendremos una generación cambiada, una generación que sabe de que no nació para vivir derrotada, sino para poseer, para ensanchar, para crecer y para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Le decía lo de James Dobson porque es uno de los hombres más conocidos a nivel nación e internacionalmente sobre temas familiares.
Y a él le preguntaron sobre el desarrollo de su ministerio. Y él dice, no, realmente yo se lo debo a mi bisabuelo. Porque mi bisabuelo dice, toda la vida, de su vida laboral, durante la hora del almuerzo, él comía y se iba de rodillas de 11 a 12, todos los días, a orar por la familia y por la descendencia que después de él vendría. Dice, y yo soy el resultado de esas oraciones. Nancy Cosby. Todos nosotros vimos el ministerio de Billy Graham, cómo Dios lo usó poderosamente y cómo Dios a través de este ministerio salvó a miles de personas. Pero también nosotros vemos que cuando Billy Graham predicaba, al final empezaban a entonar, a tocar el piano y a entonar algunas alabanzas, y la gente empezaba a bajar de todos los extremos de las graderías con lágrimas en sus ojos, recibiendo a Cristo, y una melodía que tocaba lo profundo del corazón. Pero estas melodías fueron escritas por Eunice, una niña no vidente, pero que su abuela creyó que podía ser de bendición. La discapacidad, las desventajas que la sociedad pueda señalar sobre nuestros hijos, es cuestión de que desde lo dejemos en las manos de Dios. Y si Dios los trajo a este mundo, sé que Dios tiene un propósito para con su vida. Y tú y yo como padres somos los primeros que tenemos que creer que Dios ha traído a nuestros hijos con propósitos eternos. Por eso, padre de familia que estás acá, no creas lo que la gente puede decir acerca de tus hijos. A mí me gusta lo que Jacob habla y dice de sus hijos. Y a José le dice, rama fructífera es José. ¿Qué estás viendo tú en tus hijos? Lo que otras gentes ven. Qué triste de que hay padres que creen más a lo que los vecinos les pueden decir de sus hijos que lo que ellos puedan saber de sus hijos. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿En quién confían más nuestros hijos? ¿En sus amigos o en nosotros en calidad de papás? Estoy convencido de que yo no podré darle el mejor consejo a mi hijo, pero sí el más sincero. Lo repito, puede que no le dé el mejor consejo, pero sí el más sincero. Alguien me preguntó un día, es que tratando de elogiarme, y me dice, es que tú eres un buen padre. Yo le digo, no, eso yo no lo voy a saber hasta el día que mi hijo sea papá. De nada nos sirve levantarnos el cuello y decir de que somos estrictos y que en la casa se hace lo que yo digo. Sí, hoy por hoy. Y qué bueno que hacemos esas cosas. Pero lo importante es qué va a pasar el día de mañana cuando nuestros hijos hayan alzado vuelo. Cuando ellos tengan su propia familia. ¿Le dimos la formación correcta? ¿Aprendieron los valores y los principios correctos? ¿Hacen las cosas como nosotros las hicimos? Entonces démonos cuenta de que usted y yo enseñamos más con el ejemplo que con las palabras. Preguntémonos, ¿estoy haciendo las cosas bien? Yo entiendo que en una relación matrimonial cada día se aprende algo nuevo. No podemos pretender que ya lo aprendimos todo o que lo sabemos todo. Hay que ser humilde para reconocer los errores. Pero por el bien y la salud de la familia es necesario hacerlo. Ser humildes y saber que no lo sabemos todo. Si queremos mejores familias, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. A mí me sorprende de que hay personas que tienen problemas familiares y nunca se han tomado el tiempo para leer un libro sobre relaciones familiares. Un día alguien se acercó y me pidió que se le pudiera dar una hora de mi tiempo para enseñarle algo relacionado a lo que yo hago sobre el mundo de las inversiones. Yo le digo, claro que sí. Y me dice, ¿y tú crees que en una hora yo puedo aprender algo? Le digo, es posible, pero como referencia te voy a decir que lo poco que yo sé, porque no sé mucho, le digo, estoy aprendiendo todavía, lo poco que yo sé, le digo, a mí me tomó, le digo, un aproximado de 11 años. Y te soy sincero, le digo, no lo sé todo, todavía cometo errores. Pero si tú crees que una hora te puede ayudar de algo, le digo, con mucho gusto. Así pasa muchas veces el tema familiar.
Hay personas que tienen 20 años de casado y han venido arrastrando problemas por la trayectoria de esos años. Y en una consejería de 45 minutos quiere que el pastor le resuelva sus problemas. Yo felicito a esta gente por la intención de querer cambiar y eso es digno de elogiarlo. Pero tenemos que ser humildes y saber de que estamos donde estamos como resultado de algo que hemos venido haciendo, se llámese bien o llámese malo. Por eso hay que saber de que cada día es un día oportuno para aprender. Diga conmigo, cada día puedo aprender algo nuevo. ¿Sabes algo? Que hasta de lo malo se puede aprender algo bueno. Hasta de eso, hasta de lo malo podemos aprender algo bueno. Entonces, si queremos un mejor futuro, si queremos vivir familia, en comunión, en armonía, démonos el tiempo para aprender algo nuevo, para ser instruidos, para ser enseñados. Es mejor preguntar que asumir. Lo repito, es mejor preguntar que asumir. No podemos asumir que su esposo o su esposa lo sabía cuando ni por cerca hizo lo opuesto a lo que usted esperaba. No puede responsabilizarlo por ello. Es que yo pensé que tú sabías. No, pregunte primero. Y esos principios nos ayudarán a eliminar una serie de aflicciones que se pueden dar en la familia o en el hogar. ¿Sabe que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que estuvieron por muchos años en esclavitud? Pero antes de que salieran victoriosamente de Egipto, Dios hizo milagros potentosos, como convertir las aguas en sangre, como convertir la luz en tinieblas, como traer una plaga de ranas, una plaga de piojos. Y todo esto no provocó que el corazón de Faraón accediese a que le diera la libertad al pueblo. Pero lee el capítulo 12 del libro de Éxodo. Dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo a través de Moisés y Aarón: díganle a las familias de Israel que se junten como familias, núcleos familiares, y que una vez estén juntos tomen un cordero y que lo sacrifiquen y que lo compartan en familia. Allí vemos dos cosas para empezar: unidad y comunión. Quiero que estén juntos y que lo compartan, unidad y comunión. ¿Y qué más dice? El cordero tiene que estar al centro. Cuando Cristo está en el centro de la familia y vivimos una vida de armonía y una vida de unidad, dice la escritura que también les pidió que trajesen hierbas amargas. Nuestros hijos necesitan saber de boca de los padres que el pecado es amargo. Los errores que usted y yo cometimos nos causaron lágrimas. No es justo que nosotros hayamos vivido cosas terribles y no se las comuniquemos a ellos para evitar que ellos cometan los mismos errores. Por eso dice, tienen que traer hierbas amargas. Y una vez hicieron las cosas que Dios le pidió, dice la Biblia que el siguiente día Faraón tuvo que acceder a darle la libertad al pueblo. Vea lo que provocó el milagro: la unidad familiar, la comunión en la familia. Por eso el diablo podrá hacer cualquier cosa para detener la iglesia, pero si la iglesia del Señor tiene familias unidas, familias consagradas, familias que viven en armonía, mire, la iglesia se vuelve indestructible porque es un principio de Dios. Porque usted y yo podemos venir y cantar acá, pero si nuestra familia está hecha a pedazos, ¿cuál es el testimonio que socialmente estamos dando? Por eso es preciso y necesario saber cómo está mi familia, qué estoy viendo yo en mis hijos, lo que la gente ve, porque mis hijos están viendo mi comportamiento. Y yo tengo que saber y tener claro eso, que yo estoy modelando con mi estilo de vida, con mi temperamento, con mi carácter, con mi forma de reaccionar ante los problemas, ante las dificultades. Ellos están viendo todo eso. Recuerdo el año pasado, para ser exacto, julio 2, yo tuve un incidente donde perdí muchísimo dinero en un solo día. Y cuando yo noto aquello, yo me traje mis manos al rostro, suspiré profundo y yo creo que mi semblante se notaba, y mi hijo estaba sentado en el sofá y me dijo: papá, ¿qué pasa? Y yo le mostré lo que estaba pasando. Mi hijo solo me abrazó y me dijo estas palabras: papá, quiero que sepas que yo creo en vos
Y yo sé que te vas a levantar de esta, porque te conozco, porque ya lo has hecho antes. Se me quitó mi frustración por una sola palabra de mi hijo que me dijo: yo creo en vos y lo he visto antes. Eso me dejó saber claro a mí que los hijos están viendo lo que uno hace. Por eso decía, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, les estamos modelando a ellos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos viendo nosotros en nuestros hijos? ¿Gente de bien o lo que la gente ve? A mí me gusta aquella historia del capítulo 5 del libro de Marcos, donde dice la escritura que Jairo desesperadamente vino a Jesús porque tenía un problema en casa. Su hija estaba agonizando, estaba muriendo. Desesperado fue a Jesús, lo buscó, lo encontró, se postró delante de él, le adoró, dice la escritura, y le rogó que fuese con él. Vea, si hay algo que el Señor no resiste, es la adoración de un pueblo que le cree a él y se rinde delante de él. Entonces, al ver esta actitud de Jairo, Jesús le dijo: sí, voy a ir contigo. Pero dice la escritura que cuando iban en el camino, dentro de la multitud había una mujer que por largos 12 años había estado sufriendo de un flujo de sangre. Y tocó a Jesús por la parte de atrás de la multitud. Dice, y la fuente, o sea, la hemorragia se secó instantáneamente. Entonces Jesús, sabiendo que poder había salido de él, preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Note la respuesta de Pedro y de los discípulos: Señor, solo a ti se te ocurre preguntar estas cosas. Si estás viendo que la multitud es tal que nos apretan y dices: ¿quién me ha tocado? Porque antes de apretar ya tocamos. No sé si me doy a entender. Entonces, pero Jesús dice: no, yo quiero saber, porque yo sentí que alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. Allí como que la gente se paralizó. Y esta mujer vino y le reveló todo al Señor. Cuando aún estaba hablando esta mujer con Jesús, alguien vino de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, a decirle: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. La gente que te conoce bien, la gente que sabe a qué hora nos levantamos, a qué hora salimos de la casa, lo que comemos, a qué hora nos acostamos, la gente que no le podemos mentir porque nos conoce tanto, muchas veces es la gente que va a venir para tratar de matar nuestra fe. La gente que conoce todas nuestras lloretas, la gente que conoce las veces que nos hemos sentido en el piso, es la gente que muchas veces va a venir cuando tú te levantaste en fe y creíste de que quizás había esperanza y te diste una oportunidad. Sí, ahora que estás en la iglesia, traducido en otro escenario, porque antes que estábamos allá afuera, esta gente no nos decía nada. Pero ahora que estás en la iglesia, ahora que estás tratando de cambiar, ahora que quieres hacer las cosas diferentes, ahora que estás luchando por salvar el matrimonio, ahora que estás creyendo a Dios que va a restaurar a tus hijos, ahora que estás viendo que la vida puede ser diferente, ahora que vienes a los servicios de oración, ahora que estás obedeciendo al Señor, ahora que vienes y estás aprendiendo canto para, en vez de escuchar música secular, que ahora quieres escuchar música cristiana, ahora viene la gente y te dice: ¿y ahora para qué? Ya es demasiado tarde. Ahora ya no hay caso. Ya no tiene sentido. Entonces yo estoy aquí para decirte lo mismo que Jesús le dijo a Jairo. Jairo, cree solamente. Hermano querido, cree solamente. Y el Dios de la gloria va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Porque lo que no has podido ver por años, Dios va a permitir que lo veas en un momento. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Jairo siguió. Porque Jesús le dijo: cree solamente. Y llegan a la casa de Jairo. Y sale la gente allí en un gran alboroto. Porque dice la Biblia que lloraban y tenían un gran escándalo. Pregunto yo, ¿qué se supone que debe de haber en la casa donde hay un muerto? Imagínese usted, los familiares, los conocidos, los vecinos. Se murió la niña de 12 años. ¿Qué se suponía que iba a hacer la familia y los vecinos? Llorar. Pues es lo que están haciendo. Y Jesús llega y dice: ¿pero por qué tanto alboroto acá? ¿Por qué lloran tanto? Ah, es que se murió la niña
Jesús dijo, ¿se murió? No, ella no está muerta, ella está durmiendo. Mire, el lamento cómo se torna en burla. Aquella gente que te da palmaditas en la espalda y que se compadece de ti, entre comillas, por las cosas que estás pasando, por el problema que estás pasando, por las lágrimas que estás derramando. En el momento que Dios transformó tu percepción, tu visión, tu mentalidad y tu vocabulario, y que empiezas a llamar las cosas que ellos no entienden de una forma diferente, entonces ahora te empiezan a criticar, a señalar, a burlarse de ti. ¿Cómo así? Es que Jesús dijo, ella no está muerta, ella está dormida. Y se empezaron a burlar de él. Es por eso que la gente ahora se burla de ti, porque no entienden que tú dices, yo sé que el futuro de mis hijos es un futuro bendecido. Yo sé que mis hijos llegarán a la cima. Yo sé que mis hijos serán profesionales por excelencia. Yo sé que mis hijos van a ser bendecidos, porque yo creo que la bendición de Jehová les seguirá y les alcanzará. Yo sé que mis hijos nacieron para poseer. Yo sé que mis hijos nacieron para gobernar. Yo sé que mis hijos nacieron para ser grandes entre los grandes. Yo sé que la escasez no será parte de la casa de mis hijos, porque bienes y riquezas habrá en su casa, porque así lo dice la Biblia y así lo creo yo. Pero no puedes pagar la renta. Pero te levantaron el auto del estacionamiento porque no tuviste cómo pagarlo. Pero estás declarando estas palabras sobre tus hijos. Claro, la gente va a decir, estás loco. Pero para aquellos que dicen que estás loco, para aquellos que dicen que nos hemos salido ya de las cabales, yo quiero que sepan que para ellos pueda que sea locura, pero para nosotros, dice la Biblia, esto es bendición de Dios, porque la bendición de Dios llegará a tu casa, llegará a tu familia, restaurará ese hogar, y tu mañana será un mañana prometedor, porque yo estoy viendo desde ya el futuro de mis hijos como un futuro brillante y garantizado. Por eso la pregunta es, ¿qué ves tú en tus hijos? No veas lo que otros ven. Las estadísticas a cualquiera pueden engañarlo, pueden llevar a hablar y proferir palabras que pueden arrepentirte el día de mañana. Que la frustración, que el dolor, que la confusión, que un momento de angustia no te lleve a hablar palabras sobre tus hijos de las cuales te vas a arrepentir el día de mañana. Porque hay palabras que hieren más que los golpes. Hay palabras que marcan un destino. Por eso, tengamos cuidado de lo que hablamos sobre nuestros hijos. Jacob los llamó y les dijo, acérquense, porque yo quiero declarar sobre ustedes lo que sobre ustedes va a acontecer. Bendice a tus hijos con la frecuencia que puedas. Declara palabras de bendición sobre sus vidas. Pueda que ya estén adultos, no importa. Vea, yo tengo un tío, el mayor de los tíos varones, tiene 90 años. Mi tía tiene 98 y medio. Pero yo cuando tengo la oportunidad de visitarlos, sabrá cosas que yo hago, y siempre lo hice con mi abuelo cuando estaba en vida. Antes de despedirme, era que pusiesen sus manos sobre mi cabeza y declarara una palabra de bendición. Porque hay una bendición que Dios ha dado a cada padre. Y esas palabras que se profieren de bendición, créalo, tienen peso. Por eso, no desprecies el consejo de tu papá, de tu mamá. Aun cuando éste sea anciano ya, valóralo, aprécialo. Porque recuerde, lo que sembramos cosechamos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros en relación al trato con nuestros padres? Y pretendemos que ellos sean diferentes y nos tratan diferente a nosotros. Por eso hay que saber de que todo lo que se siembra se cosecha. Mi abuelo a mí me enseñó tantas cosas en la vida. Crecí con mi abuelo. Y una de las cosas que yo aprendí de mi abuelo fue la importancia de honrar a mi madre. Y vive Jehová y digo verdad, que tengo más de 10 años, ya como unos 12 años, donde disciplinadamente, todas las semanas, excepto que esté fuera por algo de totalmente fuerza mayor, yo no voy y ceno con ella una vez a la semana. Y manejo 1 hora de distancia para irla a ver. Porque yo sé que un día ella no va a estar conmigo. Y si Dios me llama a mí antes que a ella, yo quiero dejarle a ella la experiencia de que tuvo un buen hijo. Pero si Dios permite que ella viaje antes que yo, no quiero llorar lamentando el día que ella marche, sino darle gracias a Dios porque me permitió hacer lo que tenía que haber hecho con ella cuando ella estaba en vida.
¿Por qué digo esto? Porque yo he visto muchos funerales, gente llorar y decirle palabras tan lindas a aquel ser que está allí en el ataúd. Lamentablemente ya no le pueden oír. Dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo, hablando, no en el libro de Efesios, pero hablando de la iglesia de Éfeso, cuando se estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso, dice que los hermanos se abalanzaron sobre él, sobre su cuello, le abrazaban y le besaban porque sabían que ya no le volverían a ver. ¿Por qué dar tu último beso en una despedida? Yo sé que cuando los muchachos están creciendo ya se siente incómodo que los abraces, porque ya se sienten hombrecitos. Y usted sabe cómo son esas cosas. Pero nunca dejes de hacer y practicar estas cosas. Jovencito que estás acá, ahora quizás no quieras estar cerca de papá o mamá por causa de tus amigos. Un día tus amigos no estarán contigo, pero tu papá siempre estará allí. He visitado muchas cárceles y hospitales, y las personas que más veo allí visitando a sus seres queridos son a las mamás. Los amigos allí no los veo. Y no es por causa de los amigos que a veces le faltamos el respeto a los papás. No es por causa de los amigos que muchas veces tienes que mentir y decir cosas. Por eso tienes que saber de que a ese hombre, a esa mujer que muchas veces se le falta el respeto, un día lo dio todo por ti. Un día tuvo que pasar humillaciones en el trabajo porque necesitaba ese salario por causa tuya. Las humillaciones que ellos tuvieron que pasar, quizás nunca las vas a saber. Porque cuando tuvieron que poner en la balanza, pesaste más tú. Y por causa de ti, ellos estuvieron dispuestos a dar el todo por el todo. Y lo menos que nosotros podemos hacer ahora es honrarles a ellos y bendecirles a ellos y dar gracias a Dios por sus vidas. Para terminar, quiero ir allá al primer libro de las Crónicas, capítulo 12, verso 32. En un momento cuando David está listando su ejército para ir a la guerra, tuvo que elegir la mejor gente. Y vea lo que dice este pasaje. Capítulo 12, verso 32 del primer libro de las Crónicas. Dice que de la tribu de Isaacar escogió 12. De la tribu de Isaacar escogió 200 príncipes. Vea el calibre de gente. Vea la calidad o cualidades. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía de hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vea estas tres cosas acá. Entendidos en todos los tiempos. O sea, bien informados. Sabían lo que se debía de hacer. Conocimiento. Y cuyo dicho, o sea, consejo. ¿Usted cree que estas tres cualidades surgen producto de la casualidad? Sus decires impactaban a toda una nación. Sabían lo que la nación, vea, la gente sabía que esta gente sabía lo que el país entero debía de hacer. A esa es la dimensión a la cual Dios quiere que nosotros visualicemos y veamos a nuestros hijos. Gente que puede causar impacto social. Pero, pastor, dirá usted, yo creo que eso es mucho soñar. Cuando nosotros venimos de un trasfondo cultural X, es que tengo que ser sincero y decirle algo de corazón a corazón. Es que no importa dónde y cómo se comience en la vida, lo que importa es dónde y cómo se termine. En este país es un país de oportunidades.
¿Acaso no hemos leído la biografía de Steve Jobs? El hombre que revolucionó al mundo facilitando un dispositivo electrónico que causó gran fascinación y revolucionó los dispositivos electrónicos. Un día no tuvo dónde vivir. Un día tuvo que ir a tocar la puerta de una iglesia los días domingos, que era el único día que comía comida caliente. Pero es que el poder lo llevaba adentro, la capacidad estaba adentro. Lo que a tus hijos lo va a hacer grande el día de mañana, no va a venir de afuera, ya está dentro de ellos. Dios lo puso allí, así lo dice el Salmo 139 y así lo creo yo. Él ya puso todas las cosas allí. Su trabajo y el mío es formarlos, orientarlos. ¿Por qué usted cree que entonces dice el proverbista Salomón: instruye al niño en su camino? No en mi camino, en el de él, en su vocación. Creamos en esas habilidades que ellos tienen, en esos sueños que muchas veces suenan ser locura, pero esos sueños locos pueden tornarse en grandes bendiciones el día de mañana, Si no, preguntémosle a Bill Gates. Si no, preguntémosle a Michael Dell. Su propio papá, cuando lo visitó un día, dijo, pero se quedó viendo, escuchó lo que le decía Michael y fue a su esposa y le dijo: ¿de cuál habrá fumado este ahora? Su propio papá. Pero cuando Michael Dell se fue, le dijo a papá: papá, yo no puedo confiar en nadie más que en ti primero. Y si tú estás dispuesto a invertir en mí, le dijo, seguro, le dijo, que nos va a ir bien. Pero si tú no crees en mí, alguien más creerá en mí. Él se fue. Y cuando él se fue, le dice a su esposa todo lo que había estado hablando con el hijo. Estoy hablando del inspector de las computadoras Dell. Y se fue y lo buscó y le dijo: sí, lo voy a hacer. Ahora ambos cuentan la historia de cuánto han crecido en el mundo de las comunicaciones por causa de un sueño loco en un muchacho, pero un padre que le creyó. Nunca minimices los sueños de tus hijos. Si no somos nosotros los papás que creemos en ellos, entonces ¿quién habrá creído en ellos? Y yo sueño que mi descendencia y la descendencia de esta iglesia sea como los hijos de Isaacar. Gente entendida en todos los tiempos, que saben el compás del tiempo profético de Dios y lo que en el mundo de la política, que en el mundo de la economía está pasando hoy por hoy. Que saben cuándo invertir, cuándo no invertir, porque saben lo que está pasando. Entendidos en todos los tiempos, pero también saben lo que hay que hacer. Creamos en los sueños de nuestros hijos, pero preparémoslos para que el día de mañana sean personas competentes. Y que es cierto, la sociedad en la cual vivimos quizás no los valore, pero es que dice Hebreos capítulo 11 que el mundo en el cual vivimos, hablando de la gente de la fe, dice que no era digno de ellos. Pero yo creo de que nuestros hijos son un propósito eterno de Dios y están aquí para ser de bendición, no solamente a tu casa, sino a la sociedad entera. ¿Puedes creerlo? Termino con esto y quiero que estemos sobre nuestros pies. Un día le dije a mi hijo: hijo, ven acá. Y le mostré el teléfono en mode de selfies. Y le dije: ¿qué ves acá? Y me dice: pues yo. No, mira bien, ¿qué estás viendo acá? Me dice: yo, pues yo soy el que estoy ahí. Le digo: es lo que tú ves ahí, pero yo veo algo diferente en ti. Yo veo un campeón, yo veo un emprendedor, yo veo un hombre de bien, yo veo un hombre de negocio, yo veo un profesional. Que tus hijos sepan que tú crees en ellos y que estás viendo en ellos cosas que quizás la gente van a pensar que estás loco, pero yo no estoy aquí para complacer a la gente. Yo estoy aquí para complacer al Dios de la gloria, que me ha dicho que herencia de Jehová son los hijos y debo de verlos como tal, tratarlos como tal y prepararlos como tal, porque un día yo voy a dar cuenta de ello. El Salmo 37 habla algo importante y dice: joven fui y ahora envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan, sino que su generación será de bendición a otros. ¿Cuántos quieren que su generación sea de bendición a otros?
Yo también lo quiero. Pero la Biblia me dice en el Salmo 112, ¿dónde está el secreto? Secreto número 1, apasionate por Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos, dice, serán poderosos en la tierra. Secreto número 2, vive rectamente. Dice, la descendencia de los rectos será bendita. Entonces Dios suelta lo demás. Y dice, bienes y riquezas habrá en su casa, y la justicia de Jehová nunca se apartará de ellos. Proverbios capítulo 13, verso 22 dice que el hombre sabio le deja herencia a sus nietos. Yo hice algo profético ahora. El Señor estaba orando esta tarde, me fui de acá y estaba orando. Y en la mañana, después de que oramos por los niños, el Señor puso en el corazón de nuestro pastor hace años atrás de darles un sobre con $1 como un incentivo a que nuestros hijos aprendan a ahorrar desde que son niños y a compartir, o sea, a ser generosos. Y yo estaba orando por la iglesia y los niños de la iglesia que pasaron acá. Y yo estaba pensando cuánto hemos sido bendecidos de parte de Dios como ministerio al tener una congregación y todo lo que Dios nos ha dado. Y estaba dando gracias a Dios por todo eso y dando gracias a Dios por las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Porque yo creo que lo que la palabra dice es verdad y va a tener un cumplimiento en la vida de cada uno de quienes lo creen. ¿Puede creer eso conmigo? Y la Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de su vida. Que fuimos llamados para saber cabeza y no cola, para prestar y no buscar dinero prestado, para que bienes y riquezas haya en mi casa y no escasez o pobreza. Entonces yo creo todo eso. Y entonces mientras oraba, el Señor puso en mi corazón, dijo que el principio de la multiplicación vendrá para quienes lo crean y se dispongan a trabajar en pro de ello. Y me acordé de aquella palabra que dice que Dios multiplica hasta el 100 por 1. ¿Alguna vez ustedes han leído eso? 30, 60 y 100. Y como yo creo eso, Dios puso a hacer algo profético en mi casa con mis hijos. Y lo voy a hacer. Que por cada uno de esos sobres que a ellos les dieron de $1 y algo, yo le puedo dar el equivalente a un 100% de eso, como una semilla profética de que en sus vidas se va a activar el principio de la multiplicación. Amado mío, si nosotros no movemos a nuestros hijos a creerle a Dios, la gente de allá afuera no les va a enseñar estos principios. Un día Dios puso en mi corazón, unos meses atrás, darle un regalo de valor a un buen amigo mío. Y le dije a mi esposa y a mi hijo que me acompañaran a la tienda. Ya cerrando casi la tienda, llegamos y vi el artículo que estaba buscando, el mejor que tenían ahí. ¿Y cuánto vale tanto? Pues démelo. Y llevé a mi esposa y a mi hijo mayor, que entienden bien lo que estaba haciendo. Y le llamé a mi amigo un día que fuese a mi casa porque quería darle lo que le había comprado. Porque Dios me dijo que un nuevo tiempo venía para él. Y que Dios me había movido a hacer aquello. Esta semana que pasó, me habló mi amigo y nos sentamos a hablar un rato y me dice: Josué, ¿sabes? Me dice que, ¿te acuerdas lo que hiciste aquel día cuando me invitaste a tu casa y me diste lo que me diste? Y yo le digo, sí. ¿Sabes? Me dice que a mí se me había olvidado, pero mi esposa me recordó esta semana que desde ese momento para acá, el negocio se ha disparado a un punto que ya gente me hace falta para manejarlo. Y sabes una cosa, yo llevé a mis hijos y a mi esposa para que vieran que en obediencia a lo que Dios me había dicho estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y Dios ha traído un cumplimiento a eso. Y como lo que uno siembra, eso cosecha. Dios me ha bendecido tremendamente a mí también. Enseñémosles a nuestros hijos a ser generosos. La gente no se lo va a enseñar allá afuera. Por eso estaba diciendo yo, ¿qué ves en tus hijos? ¿Gente que presta o que busca prestado? Y si son de la gente que presta,
es de los que Dios habló en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, no de los que tienen que buscar prestado. Porque fueron llamados para ser cabeza y no cola, para que estén arriba y no abajo, para que sean de los que van enfrente y no de los que van atrás. Déjale saber a tus hijos cuánto Dios hará en sus vidas, pero cómo tenemos que vivir la vida para que todo esto se lleve a cabo. Yo quiero que esta noche, no sé si ya tenemos a los maestros, los niños acá. Vamos a pasar a todos los niños ya acá, porque esta va a ser una noche donde vamos a